Buenos días a mis hermanos, paz y gracia sea con todos ustedes. Hoy quería compartir con ustedes este devocional, estas vitaminas de amor que el Señor nos regala para fortalecer nuestra vida y nuestro diario caminar con Él. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y la palabra dice que nosotros somos salvos por gracia. Y dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, por la fe de nosotros en Jesucristo. Cuando uno analiza las escrituras, uno se da cuenta de que siempre hay que hacer algo para obtener algo. En este caso, si tú quieres la salvación, pues Dios necesita tu fe en Jesús. Si tú quieres que la presencia de Dios camine contigo, entonces la palabra dice que debes guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Si tú quieres ver a Dios, necesitas la santidad. O sea, hay cosas que Dios pide de nosotros para Él darnos algo. Y en este caso hoy quiero hablar sobre la salvación. La salvación, para que el Señor nos la regale, dice que es por fe. Y hay cantidades de versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan de la fe para obtener la salvación. Está este que les acabo de citar en el libro de Efesios, que no es por obras, sino es por fe que recibimos la salvación. Están otros versículos en el libro de Romanos que dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. El libro de Juan también nos habla en el capítulo 3, dice que el Señor ha enviado a su Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando siempre de la fe, de creer en Jesús, y que a través de esa fe, de poder depositar esa fe en Jesús, nosotros obtenemos la salvación. Entonces hay que dar para poder recibir. Y la pregunta que yo le hacía al Señor en días pasados, que es la respuesta a este mensaje de hoy, es ¿por qué nosotros muchas veces nos devolvemos al mundo? ¿Por qué muchas personas que empiezan creyendo y empiezan con una fuerza, empiezan con un gozo, con una alegría y quieren seguir adelante? ¿Por qué en un par de meses o en varios años vemos que esas personas retroceden? Vemos por qué menguan, por qué se apartan del Señor, por qué su fe muere realmente. Y entonces al morir esa fe, dice Pablo que en el libro de Hebreos, que nosotros podemos perder esa salvación. Hay gente que dice que no se pierde, pero la palabra en el libro de Hebreos dice que sí se pierde. Esa salvación debemos cuidarla, dice Pablo, para no perderla. ¿Y cómo la perdemos? Pues cuando perdemos la fe. No es por lo que yo haga. Miren lo que dice Efesios, que no es por obras. O sea, yo no tengo que hacer nada físicamente, es decir, ninguna obra física para yo obtenerla, ¿cierto? Es por fe. Entonces, si yo dejo de creer, si mi fe se muere, pues mi salvación se pierde. Y eso es lo que pasa, nos pasa a muchos, que nos apartamos, que retrocedemos, que dejamos de caminar, dejamos de hacer esto, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de creer. ¿Y qué pasa? Nos enfriamos, volvemos a nuestra vida que llevábamos antes, volvemos al mundo, volvemos a nuestros pecados habituales, ¿cierto? Que cometíamos antes de conocer al Señor. Entonces perdemos la salvación. No es porque dejé de hacer algo, simplemente porque dejé de creer. Ahora, ¿por qué se deja de creer? Aquí está como lo céntrico del mensaje. El Señor me ponía el ejemplo de un niño. La fe de nosotros cuando empieza a creer en Jesús es como un bebé cuando nace. Y ese bebé, ¿qué pasa? Hay que alimentarlo. Ese bebé, si no se alimenta, pues lo más probable es que muera, ¿cierto? Entonces nuestra fe es como ese niño. Y a medida que va creciendo y se va alimentando, se va fortaleciendo hasta que ya puede ser un niño un poquito más grande, hasta que ya se convierte, perdón, hasta que se convierte en un adulto. Pero la fe hay que alimentarla. Si la fe no se alimenta, como ese niño se muere. Entonces, ¿cómo se alimenta la fe? Estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios todos los días. ¿Cómo se alimenta la fe? Orando todos los días. ¿Cómo se alimenta la fe? Escuchando la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso es todos los días. A un niño tú no puedes dejar de alimentarlo todos los días. Si tú lo dejas de alimentar 2, 3 días, posiblemente el niño se muere por desnutrición. Y eso es lo que le pasa a la fe de nosotros. Por eso es que muchas veces retrocedemos y nos apartamos, es porque dejamos de alimentar esa fe, que es ese niño que necesita ese alimento todos los días.
Nuestra fe necesita ser alimentada todos los días para crecer. Si no se alimenta todos los días, nuestra fe muere. Y al morir perdemos esa salvación tan preciosa que dice Pablo, que debemos cuidar con anhelo, como un tesoro que hay en nuestro corazón. Entonces, el mensaje que el Señor nos regala para el día de hoy es que diariamente nosotros debemos alimentar nuestra fe, diario, escuchando la palabra de Dios a través de predicadores, a través de mensajes en la palabra, leer la palabra de Dios, a través de la oración, ¿cierto? Si yo no alimento esa fe diario, mi fe muere. Y posiblemente después de una semana que yo deje de alimentar mi fe muere. ¿Y qué pasa cuando mi fe muere? Me enfrío, dejo de buscar al Señor, me aparto, dejo de ir a la iglesia. Empiezan a suceder una cantidad de cosas en nosotros. ¿Pero por qué? Porque dejé de alimentar ese niño chiquito que es la fe. Necesita alimento diario. Si tú lo descuidas, se muere. Y el Señor no quiere eso. Y este mensaje es para ti, para que sepas que todos los días debemos alimentar nuestra fe, incluyéndome a mí. Yo todos los días necesito alimentarla. Todos los días necesito leer la palabra. Todos los días necesito orar. Todos los días necesito estar en comunión con el Señor para que mi fe crezca, para que mi fe se fortalezca. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Cuida a ese niño que hay dentro de ti, que es la fe. Aliméntalo todos los días y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Tú vas a ver cómo esa fe crece, cómo esa fe se fortalece, cómo te vuelves una persona fuerte en fe, que nada te destruye, nada te derriba, nada te tumba. ¿Por qué? Porque estás poniendo y cimentando tu fe en el Señor, porque la has alimentado todos los días y has creído todos los días que Él es tu Señor y que Él es tu Salvador. Dios te continúe bendiciendo, mi hermano. Espero que la gracia, el amor y la misericordia de Jesús esté con cada uno de ustedes y en su hogar. Dios me los bendiga.